Bienvenidos, bienvenidas. Mientras esperan a que iniciemos, los invitamos a centrarse. Para comenzar, sintonicen con su respiración. Inhalen lento y profundo. Retengan por un instante el aire. Cuando logren sentirse, exhalen. ¿Pueden sentir el vacío? Vamos, una vez más. Inhalen por la nariz y sientan su corazón. Enfoquen su atención en la respiración. Cuando logren sentir su latir, exhalen. Suave, lento y compasivo. Dejen ir todo lo que no necesitan. Y cuando sientan que lo han logrado, contemplen el vacío. Una vez más, a medida que inhalan, sienten cómo se unen a la tierra. Cuando retengan el aire, busquen ese punto de unión entre sus pies y el suelo. Siéntanse anclados a la tierra. Somos la posibilidad de manifestar todo. Somos todo y toda la realidad. Bienaventurados seamos a recordar y co-crear. Comenzamos. Hola, yo soy Vero Aranzábal. Bienvenidos a De Veras con Vero. Juntas promovemos bienestar y coherencia. ¿Están listas? Co-creemos, anclemos el cielo al suelo, conectando con el corazón. Co-creadores, bienvenidos nuevamente a este espacio que siempre trata de promover bienestar y coherencia y anclar nuevos entendimientos. Y el día de hoy no va a ser la excepción. ¿Se han puesto a pensar que somos lo que recordamos? ¿Que todo el tiempo estamos refraseando y parafraseando y actuando en la realidad el cuento que nos contaron? Esta historia que nos dijeron que así era. Y a veces, en vez de ir en búsqueda de nuevos entendimientos, lo que hacemos es una y otra vez repetimos los patrones, las historias y estos cuentos. Hoy, lobotomía cultural en México, una exploración profunda e interesante de la mano de una joya mexicana, un promotor cultural que sin duda nos da una visión ampliada, clara y contundente de conocimientos que valdría la pena integrar para que como mexicanos podamos experimentarnos de una forma distinta. Para mí es un honor y un placer tener al maestro Guillermo Marín en este espacio. Bienvenido, maestro. Pero muy gustosos de estar con ustedes. Gracias, maestro. Pues voy a retomar mi pregunta original para de ahí partir. Nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí y aprecio infinitamente la existencia y tu labor para darnos nuevos entendimientos de esta realidad en la que co-creamos y coexistimos. Te decía yo, para los abuelos toltecas, tengo entendido que todo es energía y todo es conciencia del ser. Si la percepción del entorno es resultado de nuestra memoria, ¿cuáles son los motivos que has investigado por los cuales los abuelos criollos nos contaron una historia diferente del Sem Anáhuac? Bueno, la historia no solamente del Sem Anáhuac, sino la historia de la humanidad va a cambiar a partir de 1493, cuando comienza la invasión, la expansión europea a todo el planeta. Hasta antes de 1493, en el planeta existían pluriversos, es decir, habían muchos universos dentro del planeta, es decir, muchas formas diferentes de entender, ver el mundo y la vida. Pero a partir de 1493, en esta expansión avasalladora de Europa, se empezó a poner un pensamiento único, se creó un universo para todos. Y en ese universo es en el que estamos viviendo actualmente. La forma de entender la vida, el mundo, es lo que comenzó en 1493. Ahora, en 1521, nosotros como civilización del Anáhuac, que somos una de las 6 más antiguas con origen autónomo del planeta,
sufrimos una alevosa y agresiva invasión violenta, injusta, en la que se pretendía explotar los recursos naturales y los pueblos que, entre comillas, los europeos descubrían en favor de Europa y destruir la civilización que existía. Esto no solamente nos pasó a nosotros, nos ha pasado en todo el mundo, ¿no? En Europa, en Asia, en África. Entonces ahorita existe solamente una visión del mundo, lo que llamamos sistema mundo. Ahora, este sistema mundo se sustenta en quitarle a los pueblos invadidos 5 cosas. Quitarles la lengua para dejarlos mudos, quitarles la memoria para dejarlos amnésicos, quitarles los conocimientos para dejarlos estúpidos, incapaces e impotentes de recrear el mundo en el que viven, quitarles los espacios, no solamente los físicos, que son los más importantes, sino los espacios comunitarios, los espacios sagrados, y finalmente quitarles su espiritualidad o sus religiones e imponerles la del conquistador. Al quitarles esos 5 elementos culturales a una persona, a una familia o a un pueblo, los dejan en calidad de amnésicos, y un amnésico no sabe quién es, no sabe dónde está y no sabe a dónde va. Entonces, ¿cómo podríamos decir quién es un ignorante? Pues nadie sabe todo, entonces todos somos ignorantes de todo. Podemos tener alguna expertise en algún campo, pero desconocemos todo. Entonces, ¿cómo definir a un ignorante en este mundo? Bueno, pues un ignorante sería aquella persona, aquella familia, aquel pueblo que no sabe de dónde viene, que no sabe quién es y no sabe a dónde va. Entonces, el hecho de que convirtieron a nuestra civilización en una civilización de personas amnésicas que no conocen su historia, obedece a una estructura de dominación muy fuerte, porque dejan vulnerables, dejan indefensos a los pueblos, y entonces se les puede aplicar todas las políticas de cualquier tipo, y lo único que van a decir durante 500 años es: sí, gracias patrón, para servir a usted. Entonces, esa es la razón por la cual a partir de 1521 en el Anáhuac, durante 3 siglos, la corona española trató de destruir toda nuestra civilización. Y luego en el siglo XIX y en el siglo XX, los criollos que desplazaron a los gachupines, es decir, los españoles nacidos en México, desplazaron a los españoles nacidos en España en 1821, y en 1824 crearon su país de ellos y para ellos, donde ha estado excluido pues todos los que no son extranjeros. Y baste hoy vernos la lista de los más ricos de México, basta voltear aquí, por ejemplo, en Oaxaca, ver quiénes son los dueños de las casonas del centro histórico, quiénes son los dueños de las mejores empresas, de las mejores casas, de los mejores negocios. Entonces, esto es el proceso de colonización a partir de volver a un pueblo amnésico, porque si no sabemos quiénes somos, estamos perdidos. Esa es la razón, Vero. Y ¿sabe qué, maestro? Lo que me da vueltas en la cabeza es, ok, nos mutilaron para que fuéramos amnésicos de nuestra historia, pero vinieron a contarnos una historia, el cuento que nos quisieron contar, que es el que está publicado, comilla, oficialmente, ¿no? Que es el que vale, y en todo esto simplemente hay un acto que yo creo que es como un acto de cercenación, o sea, un cortado total, donde todo lo que tiene que hablar de la parte espiritual, del Hunabku, del Tloquenahuaque, de toda esta parte que creo que es fundamental para que empecemos a entender quiénes somos desde adentro, lo tenemos totalmente perdido en nuestra conciencia cultural. Es que eso obedece a 3 dogmas de la colonización. Los voy a explicar, estos 3 dogmas que nos permiten entender lo que nos pasa. El primer dogma lo creó
Cristóbal Colón, porque en su diario dijo que nosotros, los descubiertos, no teníamos alma, por tanto no éramos seres humanos, éramos animales. Y por ser animales, entre otras cosas, estábamos para servirlos, porque así lo dice la Biblia y porque así lo maneja la cultura griega. Los animales están para el servicio del ser humano, o sea, en este caso los europeos. Y al ser animales no tenemos propiedad privada. Esto permitía que los descubridores, cuando llegaban a las tierras de los descubiertos, todo lo que veían era para ellos, porque los animales pues no tienen propiedad privada. Eso comenzó en 1493 y sigue hasta nuestros días, Vero. Cuando llega una minera a una región apartada de cualquier país, no solamente México, una minera canadiense, inglesa, norteamericana, pues ella dice, yo quiero este pedazo de tierra y lo toma. No importa quién viva ahí, no importa si la gente está de acuerdo o no está de acuerdo, y ellos toman lo que creen que es suyo, el mundo es para ellos. Entonces, el primer dogma es que nosotros, los descubiertos, no somos seres humanos y todas sus consecuencias hasta nuestros días. El segundo dogma de la colonización es que los descubiertos son violentos, son agresivos, son caníbales, son peligrosos. Por lo tanto, hay que meterlos en cintura, hay que ordenarlos, hay que pacificarlos a cualquier precio. Y esto explica todas las matanzas y toda la represión que ha existido desde la primera matanza que hizo Hernán Cortés en Cholula en 1520 hasta la última que hicieron aquí en Oaxaca, en Nochistlán. Es matanza tras matanza y nunca se ha llevado a la justicia desde 1520 hasta nuestros días. Nunca se ha llevado a la justicia a aquellos que han ordenado las matanzas. Es algo así como matar hormigas, matar ratones. No somos seres humanos, entonces no tenemos el derecho, no tenemos las leyes de nuestra parte porque son para los seres humanos. Y el tercer mito es que nosotros, los descubiertos, somos demoníacos, somos idólatras, somos perversos, por lo tanto hay que cristianizarnos, castellanizarnos, civilizarnos, y esto implica la destrucción de nuestros usos y costumbres, de nuestra cultura. Pero déjame decirte algo, Vero, de las 6 civilizaciones con origen autónomo, las más antiguas de la humanidad, que son Egipto, Mesopotamia, China, India, la zona andina y el Anáhuac, yo llego a pensar que la nuestra es la civilización que alcanzó el más alto grado de desarrollo humano en la historia del planeta Tierra. Y justamente por eso, porque somos los que alcanzamos el desarrollo más grande de la humanidad, nunca antes se había llegado a ese desarrollo, es por eso que se nos ha aplicado esta feroz lobotomía. Te voy a dar algunos elementos para que juzgues si es cierto o no es cierto lo que yo estoy diciendo. Vamos a decir elementos culturales de nuestra civilización. Primero, somos la única civilización que inventó su alimento. Fíjate, los chinos encontraron el arroz silvestre en las márgenes del río Amarillo. Nada más aprendieron a cultivarlo intensivamente. Los egipcios encontraron el trigo de manera silvestre en las márgenes del río Nilo. Nuestros viejos abuelos transformaron un pasto que se llama teocintle a través de lo que hoy llamaríamos ingeniería biogenética hace 10,000 años en el maíz. El maíz no es una planta natural. El maíz no se da por sí mismo como si el trigo o el arroz. El maíz lleva un proceso de siglos de transformación genética hasta ser nosotros la cuna del maíz. Y déjame decirte que de los 3 granos básicos que alimentan a la humanidad, en tercer lugar está por su producción el arroz, en segundo lugar el trigo y en primer lugar el maíz.
Es decir, que si la humanidad come, en gran medida es por la sabiduría de nuestros antepasados. Otro elemento importante es que somos la única civilización que tuvo un sistema de educación obligatorio, público y gratuito, por lo menos desde el 1500 antes de Cristo hasta 1521, que lo primero que hicieron los bárbaros europeos fue destruir las escuelas, quemar los códices y asesinar a los maestros. Pero nosotros fuimos a la escuela durante 3000 años. Entonces, fíjate lo que sucede en nuestro banco genético de información cultural. Por eso el anahuaca, no el mexicano, porque no todos somos mexicas mexicanos, somos zapotecos, mayas, purépechas, somos anahuacas, es el nombre de nuestra civilización ancestral. Somos tan educados. Nosotros, mi esposa y yo, antes de la pandemia íbamos mucho a las comunidades aquí de Oaxaca y sabíamos que entre más apartada fuera la comunidad, la gente es más educada. Aunque no tuviera ningún grado académico, la gente es muy educada, es gente, ¿no? Y entre más entrábamos a ciudades modernizadas, pues, híjole, habría que estar siempre muy, muy atentos porque son caníbales, ¿no? Entonces, ese es otro elemento. Otro elemento cultural para tomar en cuenta es que nunca inventamos armas. Esto es un dato muy interesante que rompe todo este mito de que éramos guerreros, caníbales, salvajes. Y no. Fuimos capaces de inventar, por ejemplo, la primera calculadora del mundo, que se llama Nepohualcínsin. Los chinos inventaron un ábaco de operaciones básicas. Te estoy hablando de una matriz de cálculo llamada Nepohualcínsin. Somos un pueblo que inventó, por ejemplo, la nixtamalización, que hace posible que el maíz se convierta en masa y que puedan crearse de ahí 3.500 productos alimenticios. Somos el pueblo que inventó el calendario más exacto de la humanidad. Ese calendario necesita un solo día para ajustarse en 8.320 años. Ese calendario está integrado por 5 cuentas calendáricas. Ojo, aquí la gente está mal informada. No dicen el calendario lunar, no. La cuenta lunar es como un engrane de ese reloj. Entonces tenemos la cuenta lunar, la cuenta solar, la cuenta venusina, la cuenta de las estrellas Pléyades y la que se llama la cuenta larga de 25.625 años, que es el tiempo en que el Sol hace un día galáctico, recorre un giro en torno al centro de la galaxia. Entonces, somos la civilización, fíjate nada más qué interesante, todas las civilizaciones ancestrales de origen autónomo, todas construyeron pirámides sin ponerse de acuerdo. China, India, Egipto, etc. Sin embargo, en segundo lugar, por el número de pirámides descubiertas hasta nuestros días, está Egipto, que tiene 110 pirámides, no todas son inmensas. Claro. Bueno, solamente en México, pero el Anáhuac, nuestra civilización, su territorio es desde Centroamérica, unos dicen Nicaragua, otros dicen Panamá, pero es de Centroamérica hasta el sur de Canadá, incluidas las islas del Caribe. Pero solamente en México, no en todo el Anáhuac, solamente en México, el INAH tiene 187 zonas arqueológicas abiertas al público y en cada zona arqueológica hay más de una pirámide. Luego, entonces, somos el pueblo que ha construido más pirámides en la historia antigua de la humanidad. Ahora, si seguimos pensando como Mel Gibson o como Hernán Cortés, que hacían las pirámides para sacarle el corazón a las princesas y para adorar a la luna y hacer centros ceremoniales, estamos perdidos. Cuando tú te preguntas cómo es posible que hayan llegado a tener esta observación tan increíble de la mecánica celeste y poder producir este calendario increíble, bueno, es justamente porque estos que hoy llamamos zonas arqueológicas y estas que hoy llamamos pirámides eran observatorios astronómicos donde se ve, donde todos los días durante siglos, 3 milenios por lo menos, se observaba diariamente la mecánica celeste de una manera rigurosa, razonada, sistemática y registrada y transmitida entre todos los pueblos, porque el calendario nuestro
calendario de la náhuatl es un calendario de todos los pueblos. Es falso que digan el calendario azteca o el calendario maya, el calendario zapoteco. Es uno solo. Y claro, hay expresiones, tanto en lengua como iconografía, de esta misma cuenta calendárica. Entonces, también te podría decir que somos un pueblo que jamás inventó la moneda. Fíjate qué maravilla, un pueblo que durante siglos nunca usó la moneda, pero también nunca tuvo propiedad privada. Todo era de la comunidad. Entonces, por lo tanto, no había consumismo, no había compro, luego existo. Mi vida no estaba hecha para atesorar y para tener más que mi vecino. Un dato interesante es que hasta la llegada de los españoles no había puertas en el Anáhuac, porque ¿qué le voy a quitar a mi vecino que no tenga yo? Entonces, esto es un adelanto. Si tú te imaginas un pueblo que durante 3,000 años fue a la escuela, que no era un pueblo guerrero, alguien me dirá, oiga, pero si es que hay guerras, pues sí, pues hasta las familias, los hermanos se pelean, pero no es a muerte, como las guerras de Europa entre ellos y las que vinieron a hacer a todo el mundo de exterminio. Entonces, yo con esto no quiero decir que éramos santos, sagrados, ángeles, no, somos seres humanos y lo humano implica la imperfección, porque si fuéramos perfectos, pues no seríamos humanos. Seguro. Entonces, analizando desde esta perspectiva los avances de nuestra civilización, mira, las mismas armas que recibimos de la época de las cavernas, el arco, la flecha, la lanza, el mazo, el escudo y la honda, 9,500 años después, con esas mismas armas enfrentamos la invasión europea. Entonces, esto nos demuestra que nosotros no somos un pueblo guerrero como los vikingos, los normandos, los sajones, los teutones, que siempre se la pasan en guerra. Pues no, ahorita Europa está en guerra. Son países que sustentan su cultura en la guerra y en el comercio, en el despojo. Porque la guerra que es despojo, pues cuando hablas de comercio, pues es también una guerra comercial de despojo, ¿no? Entonces, cuando uno va a un centro comercial, pues se siente uno despojado por otros guerreros económicos, ¿no? Entonces, creo que necesitamos reconocer que somos una de las civilizaciones más avanzadas, tal vez la más avanzada, y que pudimos lograr un desarrollo humano nunca antes visto, razón por la cual tanta ferocidad, tanta insistencia en la destrucción de nuestra memoria histórica y de nuestra identidad cultural ancestral. El día que la recuperemos, vas a ver que nuestro mundo va a cambiar totalmente, Vero. Sin duda, maestro. Y ahora que nos hemos referido a todas las cuestiones de los grandes avances y toda la concepción social y de organización, a mí me gustaría irnos un poco a hablar acerca de todo lo que tenía que ver con los temas de trascendencia humana. O sea, aclarar esta parte de nada de violencia, nada de andar guerrereando, nada de andar idolatrando. Realmente había una conciencia profunda de lo que era la experiencia humana. Y aquí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de lo que es la Batalla Florida, porque yo sé que si yo digo Batalla Florida, seguramente alguien de los co-creadores está pensando en una guerra, en una disputa, y no tiene nada que ver con eso. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de todo el concepto de la Batalla Florida, por favor? ¿Cómo no? Bueno, la civilización de la náhuatl tuvo una filosofía, como todas las civilizaciones ancestrales, la China, la India, etcétera, también nosotros. Nuestra filosofía en lengua náhuatl, que era la lengua franca para todos los pueblos, se llamaba o se llama Toltecayot. Es importante decirles que la lengua franca es el náhuatl. ¿Por qué? Porque se supone que había más de 200 lenguas antes de la llegada de los europeos y nuestros pueblos se tenían que comunicar entre sí. Entonces hablaban su lengua madre más el náhuatl para poderse entender. Razón por la cual, por ejemplo, decimos Oaxaca, que es Oaxacac en náhuatl, o decimos Michoacán, no decimos en purépecha Michoacán, no decimos Yucatán en maya. Es decir,
la lengua náhuatl nos va a permitir la unidad en la diversidad. Fíjate qué tema y qué punto tan importante, filosófico. Fuimos un pueblo que logró la unidad en la diversidad hasta la fecha. Entonces, en lengua náhuatl, la sabiduría ancestral se llama Toltecayotl, y los maestros y maestras de este conocimiento se les llamó toltecas. Entonces, y los toltecas iban a los tolanes, que es el nombre en náhuatl que se le daba a estos centros de investigación que hoy llamamos zonas arqueológicas, que nunca fueron ciudades, que nunca fueron fortalezas, palacios o centros ceremoniales, eran centros de investigación. Entonces, la Toltecayotl la estudiaban los toltecas en los tolanes, y uno de los grandes descubrimientos de nuestros viejos abuelos fue que todo está constituido de pequeñísimas partículas que tienen la vocación de organizarse y unirse para hacer organizaciones de pequeños seres conscientes, fíjate, cargas de energía consciente, que se organizan y forman un electrón, un protón, un neutrón, y luego se organizan y hacen un átomo, y luego se organizan y hacen una molécula, y así hasta llegar a ser una galaxia. Entonces ellos descubrieron esto, que fue una maravilla, entender que todo está constituido de unos pequeños filamentos de energía. Hoy a eso Occidente lo está empezando a descubrir y le llama la famosa teoría de cuerdas, ¿no? Claro. Entonces los abuelos se dieron cuenta que todo era energía, y que entonces había unas manifestaciones de esta energía que llamamos toroides, es decir, unas cargas de energía que somos los seres humanos, unas cargas de energía. Y el ejemplo más interesante de esto es justamente la Tierra, que es un ser vivo, es nuestra madre querida Tonantzin. Entonces, si observamos, la Tierra tiene un cuerpo físico que sabemos que la materia no existe. La materia es una abstracción como el tiempo. ¿Por qué digo que no existe? Si yo toco ahorita mi escritorio y te digo es madera, esto es materia, bueno, sí, pero no. ¿Por qué no? Bueno, porque ¿de qué está hecha la madera? Pues de átomos. ¿Y de qué están hechos los átomos? De energía. Entonces todo es energía. Entonces la Tierra, vamos a decir, esa bolita que vemos en las fotografías, pues sí está hecha de tierra y de agua, etcétera, pero todo eso está hecho de energía. Pero vamos a decir que es una energía, permíteme con comillas decir que es una energía material, pero ya se sabe que la Tierra tiene un campo magnético que sale de los polos del norte y del sur, y que es su cuerpo energético. Entonces, fíjate, la Tierra tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético. Pues de la misma manera, el ser humano tiene un cuerpo físico y un cuerpo energético. Entonces, los viejos abuelos se dieron cuenta que ese cuerpo energético podía llegar a tener conciencia de sí mismo a través de su materia y de su energía. Para esto, entonces, ellos buscaron, como todos los seres vivos, voy a hacer un paréntesis, mira, mucha gente nace, crece, se reproduce, trabaja, compra, paga, ve televisión y muere, y nunca supo qué vino a hacer aquí, ¿no? Claro. Pero hay gente, siempre ha habido gente, personas, que se concientizan de cuál es la razón de mi vida, para qué estoy aquí. Algo me creó, tengo una misión, porque todos tenemos una misión en la vida. Los abuelos se dieron cuenta de eso, y se dieron cuenta que esa carga de energía puede trascender su nivel de frecuencia y de vibración. Aquí voy a entrar a un tema un poco difícil, a ver si me puedo explicar. Nosotros, porque estamos occidentalizados y tenemos un concepto ya muy manoseado que es espiritualidad o espíritu, pero ese es un concepto que es judio-cristiano, ¿no? ¿Qué descubrieron entonces los viejos abuelos? Que si todo es energía, pues eso que llaman Dios, ¿qué es? Pues es energía. Pero ¿cómo? A ver, explícame entonces, dice, ¿cómo es que yo soy energía y Dios es energía? Pues ¿dónde está la diferencia? Bueno, de alguna manera
casi todas las religiones nos dicen que nosotros somos parte de Dios. Ujú. Pero nuestra energía tiene una baja frecuencia, una baja vibración. Entonces, para llegar a elevar nuestra frecuencia y nuestra vibración, para estar al nivel de aquel por quien vivimos, porque para nuestros abuelos, Ujú. lo que para la cultura judeocristiana es Dios Padre, y lo ponen en el siglo XVI, lo ponían con un viejito sentado en un trono, con un crucifijo en la mano derecha y un planeta en la mano izquierda, una corona, y encima de la corona una paloma. Esa era la representación en el siglo XVI de Dios Padre. En el siglo XVI ya estábamos en plena decadencia nuestra. Para nosotros eso, que para los judeocristianos era Dios Padre, nosotros decíamos que era invisible, innombrable, impalpable. Y que entonces se le podía decir metafóricamente aquel por quien se vive, Ipalnemoguani. Se le podía decir que está aquí y en todas partes al mismo tiempo, Tloquenahuaque. O se le podría decir que es como el viento y como la noche, Yagualiécatl. Entonces, esa vibración tiene una elevada frecuencia, una vibración muy elevada. Entonces, el toroide que somos tú y yo y todos puede llegar a desarrollar, a elevar su vibración para acercarse a la vibración maestra. Entonces, eso es lo que es la espiritualidad desde el punto de vista tolteca. Ahora, ¿cómo podemos llegar ahí? Bueno, entonces los viejos abuelos crearon un camino, una metodología que le llamaron el guerrero de la muerte florecida, la batalla florida de los guerreros de la muerte florecida. ¿Qué implica eso? Bueno, que el ser humano consciente, el que de repente se pregunta quién soy yo y realmente qué estoy haciendo aquí, bueno, se da cuenta que él tiene una misión de trascender. Oye, ¿cómo voy a trascender? Bueno, pues entonces, primeramente tiene que luchar contra el enemigo más terrible que existe en el mundo, un enemigo poderosísimo que nos arrastra y nos acaba, y ese enemigo está dentro de nosotros mismos. Los toltecas le llamaban el enemigo interior. Entonces, la batalla florida, fíjate qué cosa tan bonita, hablar de una batalla, pero al mismo tiempo es florida. ¿Por qué es florida? Porque busca luchar contra lo peor de uno mismo, contra lo peor que está dentro de nosotros mismos, que nos hace fallar, hace que nuestra energía se condense, se haga oscura, por decirlo de alguna manera. Y entonces esa lucha implica el estar atento de nuestras desviaciones, de nuestros errores, de nuestros vicios, de nuestras debilidades, que cada uno de nosotros tiene, y entonces luchar contra nosotros mismos. A esa batalla le llamaron Florida, y los que la iniciaban se les llamaba guerreros de la muerte florecida. Entonces, una batalla para hacer lo mejor de sí mismo, y para ser ese guerrero necesitas primero bajar tu egolatría, tu ego al máximo, ser una persona disciplinada, una persona humilde, sencilla, austera, frugal, una persona que no tiene pretensiones externas del mundo material, sino él entiende que lo que trasciende no tiene nada que ver con el mundo que le rodea material, que toda la trascendencia de su existencia está justamente en su ser interior, pero que el cuerpo que hoy tenemos es la oportunidad que aquel por quien vivimos nos permite tratar de ser lo mejor de nosotros mismos a partir de la impecabilidad. ¿Y qué es la impecabilidad? Bueno, pues hacer lo que tenemos que hacer de la mejor forma. Fíjate que en el sistema educativo nosotros teníamos 3 instituciones, era el Telpochcali, el Cuicacali y el Calmecac. Qué casualidad que la Escuela de Altos Estudios de la Anáhuac se llamaba la Casa de la Medida, porque justamente una forma de definir Toltecayot es el arte de vivir en equilibrio. Entonces, cuando una persona conoce la medida, es una persona que está más cerca
de poder enfrentar con mayores armas al enemigo interior. Y fíjate, nosotros somos anahuacas y por ende tenemos esta bendición de toda esta sabiduría que está en nuestro interior, y ahorita lo voy a explicar más claramente, pero quiero decirte que mi mamá, que en paz descanse, tú sabes que todas las mamás tienen o tenían frases célebres, ¿no? Con las cuales Claro. se usaban, aparte de la chancla, ¿no? Que era ya infalible, infalible. Pero mi mamá, una de sus frases célebres, que la recuerdo con mucho cariño, es: Guillermo, todo con medida. Y mi mamá, sin saber nada de la Toltecayo, mi mamá me enseñaba la Toltecayo, todo con medida, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy interesante porque mucha gente, por la colonización, siente gente ignorante que no sabe, ellos se creen españoles, se creen franceses, se pintan el cabello, no se aceptan como son, no saben ni quiénes son, pero no quieren ser lo que son, que ellos quieren ser como su colonizador, rubios de ojos azules, hablar inglés y tener dólares. Pero fíjate qué cosa tan interesante, que el conocimiento, bueno, nosotros somos, ya dijimos, un toroide, ¿no? O sea, una carga de energía. Uh-huh. Fíjate por dónde voy a ir, pero hoy ya se descubrió que las ideas son cargas de energía. Sin duda. Uh-huh. ¿No? Que los sentimientos son cargas de energía. Sí. Los recuerdos son cargas de energía. Entonces, en nuestro toroide está todo, no solamente todo lo que hemos vivido, porque está ahí en la energía, es parte de nosotros, sino como nosotros no nacimos de una probeta en un laboratorio, si nosotros tenemos padres, madres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, entonces toda esa energía está en nosotros. El lograr tener conciencia de esa energía, de aquellos que vivieron para que nosotros estemos aquí presentes, es un esfuerzo de energía increíble. Por supuesto. Es una purificación increíble, pero sí podemos llegar a tener la sabiduría de nuestros antepasados, yo llamo difuntos y antepasados, ¿no? Uh-huh. Los difuntos son pues nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera, pero nuestros antepasados son los toltecas, son los hombres y mujeres de conocimiento que estaban en los tolanes. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues somos anahuacas. ¿Y de qué estamos hechos? De toltecayo. Y aunque tenemos una pátina de basura, por decirlo sencillo y suave, de que nos han metido en la cabeza puras tonterías, en el fondo nosotros somos anahuacas y tenemos esa sabiduría que nos hace ser como somos. Si por ejemplo, recibiéramos hoy en la Ciudad de México un chilango que desprecia a los indios y se cree hijo de Hernán Cortés, etcétera, fue y recibe a un amigo francés al aeropuerto y es 2 de noviembre y lo lleva a un panteón, el francés se horroriza de lo que ve. ¿Y cómo crees que nos ve ese francés? ¿Como otro francés? ¿Como otro alemán? ¿Como un español? No, esto que no. Diría él, nos ve como indios. ¿Y qué somos? Pues indios. Aunque bueno, sabemos que los indios son de la India, pero estoy jugando con las categorías coloniales, ¿no? Exacto. Entonces la gente no sabe quién es y cree que es lo que nunca será y vive frustrada por eso. Por eso el camino de la recuperación de la memoria histórica y de la identidad cultural ancestral te permite potenciarte de una manera increíble, no solamente en el aspecto espiritual y emocional, sino en el aspecto material. Mira, yo tengo más de 40 años trabajando esto, tengo una asociación civil que se llama Educayotl AC, nuestro lema es educar para el futuro con la sabiduría del pasado, y nosotros damos cursos, tenemos un curso por internet
por correo electrónico de 29 módulos para que la gente recuerde, porque yo no soy historiador, yo soy promotor cultural. Entonces yo seleccioné 29 módulos que creo que si la gente conoce sobre eso, va a entender, va a activar su banco genético. Entonces, cada módulo llega con un texto de 2 cuartillas sobre un punto muy específico, un audio de 10 minutos, videos que hemos hecho especiales para explicar eso, y parte de un segmento del libro Historia Verdadera del México Profundo de mi autoría. Bueno, lo que te quiero decir con esto es que la gente que ha terminado ese curso, ella dice que su vida ha cambiado, que se sienten otras personas. ¿Por qué? No por el curso en sí, sino el curso es un detonante de algo que ya está en ti. Cuando tú conoces la Toltecayot, no te están enseñando los Vedas o Confucio, no, te están hablando de lo que eres en esencia, porque estamos hechos de eso. Es como podemos probar pues una paella española sabrosísima, pero híjole, si te comes unas memelas, unas quesadillas, es decir, si comes lo tuyo, lo propio que está en tu ser, no hombre, eso no tiene nombre, pues es sin quitarle nada a nadie, porque en cada lugar se dan sus cosas, pero lo importante es ser, como dicen los científicos, original. Cuando tú eres original en ti, cuando sabes quién eres, cuando sabes quiénes fueron tus viejos abuelos, cuando sabes cuáles fueron sus logros, entonces tú te transformas, porque te sabes dueña de ese conocimiento, transformas tu vida y te vuelves una guerrera de la muerte florecida. Por eso es importante conocer no es una cuestión cultural, así de, pues vamos a estudiar la historia de Francia o de los egipcios. No, estamos estudiando lo que somos en verdad. Y como tú dijiste al principio, nos han aplicado una lobotomía histórica, cultural feroz para hacernos sentir menos, para estar siempre derrotados, siempre sumisos, siempre dispuestos a obedecer. Pero cuando uno se empodera de sí mismo con nuestros viejos abuelos, cambia totalmente, Vero. Los que quieran conocer nuestro trabajo, por favor escríbanos a Tigre Marín, se escribe con minúsculas y va unido tigremarin@gmail.com, y les mandamos la información de nuestros libros. Nosotros editamos libros que enviamos por correo certificado, y bueno, estamos en la mejor disposición de recibir sus correos a tigremarin@gmail.com. Les mandamos toda la información de cómo se adquieren nuestros libros, de nuestro canal de YouTube, Toltecápsulas, donde tenemos 650, no, casi 700 cápsulas en internet. Y estamos en Facebook y tenemos una es una página, un portal que se llama www.toltecayot.org. En este portal hay 22 años de trabajo de su servidor. Todos los días desde las 7 de la mañana me pongo a investigar en revistas, en periódicos, en YouTube, etcétera, la información que creo que es muy valiosa sobre los viejos abuelos, y la subo. Ahorita, yo creo que el mes que entra llegamos a los 32 millones de visitas. Ya es un referente a nivel internacional. Entonces, todos los días subimos material a Facebook, subimos a YouTube, y las personas que quieran recibir un servicio gratuito que hacemos, porque casi todo nuestro trabajo es gratuito, tenemos un servicio enviamos todos los días de lunes a viernes, enviamos un audio de un poquito más de un minuto sobre nuestros viejos abuelos, sobre la Toltecayot. Se llama La Sabiduría del Jaguar. Son cápsulas de información, y también tenemos un video que mandamos todos los días. Las personas que quieran recibir esto gratuitamente, por favor, manden un WhatsApp a este teléfono 951-158-0555. No es un chat, simplemente mándenos un WhatsApp
póngame en la lista de difusión, y mi esposa solo hace lucecita, todos los días les mandará a ustedes gratuitamente, exactamente en ese teléfono, gracias, en ese número, por WhatsApp, nada más póngame en la lista y todos los días les vamos a hacer llegar de lunes a viernes un audio de menos de un minuto y fracción y un video. Y bueno, estamos siempre a la disposición de ustedes, si quieren información sobre el curso, muy amplia, con todo lo que conlleva el curso, su metodología. Ese sí tiene un pequeño costo, pero estamos en la mejor disposición. Bueno, es que el Estado mexicano neocolonial de ideología criolla, que surgió en 1824, esto es muy interesante. México es una ficción, Vero. México es un e-business. México es una hacienda, sigue siendo una hacienda. Es interesante que en 1824 un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato de la Nueva España deciden crear un país de ellos y para ellos, y ese país le llaman indebidamente México, ¿no? Cuando sabemos que si leyéramos a Hernán Cortés, a Sagún, veríamos que a nuestros viejos abuelos desde tiempos inmemoriales a esta tierra le llamaban Anáhuac y nosotros somos anahuacas. Entonces, nosotros somos un pueblo que tiene desde 1824, este gobierno de ideología criolla ha tratado de destruir la memoria histórica y meternos en la cabeza que no somos anahuacas, sino somos mexicas, mexicanos, que tenemos una sola memoria histórica prehispánica llamada aztecas, que no duró más de 200 años, 196. En fin, todo un discurso entienden que nosotros seamos de una forma diferente. No sé si observaron, por ejemplo, y eso sucede cada 4 años, ahora en Qatar, los, entre comillas, mexicanos que fueron al Mundial, pues vean cómo se disfrazaban, ¿no? Pues esos no son mexicanos, esos, o más bien son los verdaderos mexicanos, ¿no? Con sus sombreros de charro comprados en el aeropuerto, cantando Gilito Lindo, haciendo payasadas, porque ¿saben qué? Ellos no son anahuacas. Entonces, nosotros somos, o nos obligan a hacer algo que no somos. La identidad del mexicano, pues es muy increíble, no se puede definir porque no existen los mexicanos. Los mexicas mexicanos no existen, existen los zapotecos, los tarahumaras, y los anahuacas desmemoriados. Porque déjame decirte algo, Vero, en México no existe el mestizaje. El mestizaje es otra de las mentiras que nos dice el sistema. ¿Por qué? Porque el mestizaje es un encuentro de un par de opuestos complementarios que se unen en igualdad de circunstancias y forman un tercero diferente a los dos que lo formaron. Un ejemplo de lo que es el mestizaje verdaderamente es que en 1511 un español naufragó en las costas de Chetumal, 1511, y aprendió a hablar maya, se metió a una escuela, un calmecac, se enamoró de una doncella maya llamada Sasilja, se casaron en la religión maya y tuvieron 3 hijos. Esos son los mestizos, porque surgen del amor y del encuentro en igualdad de circunstancias. ¿Qué es lo que ha pasado en estos 5 siglos? Que ha habido violaciones, que ha habido abusos, que ha habido castraciones, y entonces nosotros somos un pueblo que ha estado resistiendo a imposiciones culturales, y parte de esa aberración es que no conozcamos quiénes somos, que no sepamos quiénes somos. Entonces esto nos lleva a la situación de que aparentamos 300 años quisimos ser españoles, hostias, y no lo logramos. 100 años Mademoiselle quisimos ser franceses y no lo logramos. Y los últimos 100 años queremos ser gringos de tercera en vez de anahuacas de primera. Entonces eso es lo que nos pasa, por eso tenemos una imagen distorsionada de lo que es ser mexicano. Entonces yo dejo
como dicen los agentes de tránsito en la Ciudad de México, ahí se los dejo a su criterio, que definan qué es un mexicano, porque el mexicano es una invención de españoles nacidos en España y españoles nacidos en el virreinato. Sí te puedo decir que es quiénes son los anahuacas, zapotecos, mayas, purépechas, y nosotros que somos, dicen mestizos, no somos mestizos, somos anahuacas desmemoriados, somos anahuacas amnésicos, pero mira, con tantito recordamos quiénes somos. Y te doy un ejemplo muy concreto. Desgraciadamente en los terremotos, cuando nos cae ese chahuistle, sale quiénes somos en verdad, que somos solidarios, que somos fraternos, que damos la vida por el otro. Eso es lo que somos, porque solamente de esa manera pudimos crear la civilización tan hermosa que no ha muerto, que sigue viva y que está en el potencial de cada uno de nosotros. Me encanta, maestro, y te agradezco infinito el que estés compartiendo con nosotros y a los co-creadores para que vean que contra viento, marea y falta de internet, aquí promovemos bienestar y coherencia. Estoy aquí a los 4 vientos jugados en la calle para poder tener señal. Maestro, me siento bendecida y agradecida de poder tener de tu mano todos estos conocimientos. Yo dejaría, por favor, la puerta abierta porque me encantaría tener una próxima entrega en la cual pudiéramos hablar de la matria y del sincretismo. Creo que hay una gran información ahí que es importante que la recordemos y que la traigamos a la mente. Creo que en la información en la que nos compartiste, ya saben hoy todos los co-creadores cómo encontrarte, cómo poder asistir a tu escuela. También le invito a los co-creadores a que se conecten con tu curso de Historia Ancestral de México, que vayan y busquen tu más reciente publicación, Dani Dixie, que es el espíritu del guerrero. Vamos a poner ahí la liga de YouTube para que vayan y de verdad disfruten todas estas joyas de información que el maestro Guillermo Marín nos comparte. Maestro, unas palabras para que podamos cerrar este espacio de veras con Vero, con vientos huracanados. Pero pues quiero agradecer de corazón el esfuerzo tanto a ti y a Juan José que me hizo el favor de invitar, especialmente a cada uno de las personas que integran tu nos sentiremos. Muchísimas gracias, maestro Guillermo Marín. Es una joya que México cuente con tu información, con tu presencia para que nos sigas regalando más entendimientos. Hasta la próxima. Espero volver a tener la gran oportunidad con un internet estable de seguir conversando contigo y crear nuevos entendimientos. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias, queridos co-creadores. Se acaba el tiempo. Como vieron, esto se hace porque se hace cuando se hace con pasión, estemos en donde estemos y como estemos. Hoy, queridos co-creadores, hemos instalado en nuestra memoria una nueva forma de información, una nueva forma de acercarnos al entendimiento de quiénes somos y cuál es la realidad que estamos co-creando todos los días. Les invito a que donde sea que estén floreciendo, donde sea que estén en la búsqueda de quiénes son, y de ir al camino de reencontrar sus memorias para a través de ahí generar identidad, en todo momento se hagan el cuestionamiento si no están viviendo en un proceso de lobotomía y salgan de él para poder crear una nueva humanidad, una humanidad en evolución consciente. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y por estar ahí presentes en todo el tiempo y como sea que estamos co-creando este espacio. Próxima entrega estaremos platicando acerca de metabolismo y la memoria. Los espero próximo martes, 13 horas, de la Ciudad de México, de veras con Vero. Como siempre, agradecida y honrada de compartir con ustedes. Hasta la próxima. De veras, nos vemos en la próxima emisión, martes, 13 horas. Sigamos co-creando de veras con Vero. Hasta la próxima. Que así sea.